Bienvenidos a Ronnie Analiza. Putin quiere utilizar una bomba sucia. ¿Qué es esto? Esto significa una bomba nuclear no registrada, no oficial o implementada de una forma diferente a la de un misil, sino más bien una bomba colocada en un maletín o en un auto. Pero al final de cuentas es una bomba nuclear y eso es lo que quiere utilizar Putin en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dice que solo Moscú es capaz de utilizar armas nucleares en Europa. Eso después de que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, mantuviera varias llamadas telefónicas con los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y Turquía para comunicarles la preocupación del Kremlin. Vivieron a los últimos ataques con misiles rusos, sienten que su mundo se acaba. ¿Cómo reconstruirlo cuando todo está perdido? Y los ataques a los civiles parecen no tener fin. Esto es la aniquilación del pueblo ucraniano. Rusia debe responder con cargos penales por sus crímenes. Nikolaev está en ruinas. Los misiles destruyeron el último piso de este edificio. Las ventanas volaron y la metralla cayó en los edificios vecinos. La primera explosión fue muy fuerte. Bajé al refugio. Luego una segunda explosión muy fuerte y una potente onda expansiva. Las ventanas volaron por los aires. Vi fuego y olí pólvora. Aquí no hay soldados ucranianos ni defensas militares estratégicas, solo ciudadanos comunes. Rusia está bajo presión. La contienda no fue según lo previsto. Moscú pierde terreno en el sur de Ucrania en una guerra que, dicen los rusos, se dirige a una escalada incontrolada. Las consecuencias afectan a la población civil en todo el país. Más de 1 millón de hogares está sin electricidad. En Nikolaev no hay agua ni luz. El Kremlin ha intensificado sus bombardeos ante la llegada del invierno. El presidente Putin lo califica de represalia legítima por el reciente ataque al puente que une Rusia con la Crimea anexionada. Destruido viviendas. También hay que añadir a los cortes de luz importantes daños en el sistema para suministrar agua. Esta situación se extiende por varias regiones y en este contexto Zelensky hoy ha dicho que Ucrania sigue mejorando sus defensas antiaéreas, que ya pueden destruir el 60% de los misiles y drones rusos. La batalla por Jersón, en el sur de Ucrania, parece estar llegando a un momento crítico. Esta ciudad ha estado bajo control ruso prácticamente durante los 8 meses de guerra, pero ahora las tropas ucranianas amenazan con inmovilizar a las tropas del Kremlin a lo largo de la orilla oeste del río Dnieper. Según el Estado Mayor ucraniano, las fuerzas rusas se habrían retirado completamente de los pueblos de Shkalov y Sharivne, en el oeste del óblast de Jersón. El alto mando ucraniano también asegura que las autoridades nombradas por Moscú están deportando a la fuerza a la población ucraniana de la zona, bajo lo que ellas llaman una evacuación de emergencia. Reporteros del grupo público France Télévisions han seguido a personas que se reunían para cruzar el río Dnieper. El coche, las cosas de toda la vida, no queda nada, decía esta mujer a los reporteros franceses. La mayoría de los entrevistados dijeron que apoyan a Rusia y que no fueron obligados a abandonar Jersón. En Kharkov, algunas calles han quedado sumidas en la oscuridad tras las agresiones rusas contra la infraestructura energética. Las autoridades se apresuran a reparar las infraestructuras destruidas mientras los civiles buscan alternativas para seguir viviendo a medida que se acerca el invierno. Andrei Ovcharenko explica las consecuencias de estos cortes eléctricos. Cuando se corta la electricidad, no todas las tiendas funcionan. Las que funcionan son solo las que aceptan dinero en efectivo y las que tienen un generador personal. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a los ucranianos que limiten el uso de la electricidad para acostumbrarse a la nueva estrategia del ejército ruso de atacar las principales redes eléctricas del país. Lo más preocupante en este escenario de guerra es que
Realmente no sabemos, no tenemos una idea muy clara de cuál va a ser el resultado de todo esto. Se han manejado muchísimos escenarios, muchísimos. Obviamente todo se reduce a dos. ¿Qué pasa si todo esto gana Ucrania? ¿Qué pasa si todo esto lo gana Rusia? Y el resultado de ese análisis es que simplemente es imposible que Ucrania gane o que Rusia gane. Entonces, porque si Ucrania gana, Rusia podría, para defenderse, lanzar una bomba nuclear. Si Rusia gana, simplemente el mundo occidental no se lo va a permitir por más de que pase el tiempo, y lo único que llegaría a ganar es los territorios actualmente ocupados. Es decir, el Donbass con Donetsk y Lugansk, y el sur de Zaporilla y el sur de Gerson. Nada más. Pero ganando Rusia, tendría básicamente un mundo totalmente diferente. Sería un país aislado, condenado a la pobreza, condenado al retraso, condenado a la migración generalizada de su propia población. Es decir, no hay un escenario positivo para Rusia. Por supuesto, tampoco lo hay precisamente para Ucrania, porque sabiendo que Putin puede cumplir sus amenazas nucleares, si se ve en un punto totalmente derrotado, entonces eso nos genera la preocupación permanente sobre a qué está llevando esta situación de guerra. Muchos analistas hablan de la OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos como si ellos fueran los únicos en decidir. Claro que sí, sin el apoyo de estos, Ucrania tendría muy difícil la posibilidad de enfrentarse contra Rusia. Sí, lógicamente, pero si Rusia invade toda Ucrania, los ucranianos, aunque se vean sin el apoyo occidental, seguirían haciendo una guerra de guerrillas por décadas. Eso pasó en Irak, eso pasó en Afganistán. Es decir, no hay escenario tampoco en el que Rusia vaya a ganar. Así que, al final de cuentas, todo esto tiene que pasar por un acuerdo, un pacto de negociación, un acuerdo de paz, o de lo contrario, empezar a pensar en la posibilidad real de una catástrofe nuclear entre Rusia y la OTAN o la Unión Europea, que, bueno, básicamente sería un poco lo mismo, más o menos uno que otro país. Pero la realidad es que muchos europeos están decididos a darle la batalla necesaria a Rusia y no permitir que nunca derroten a Ucrania. Los polacos, los alemanes, una gran cantidad de los alemanes, los franceses, los ingleses en el Reino Unido también, una gran cantidad, por supuesto. Entonces, ¿qué es a lo que va a llegar? Rusia y Putin tienen terribles problemas, por ejemplo, en el reclutamiento. Ya nadie quiere ir, y los pocos que sí quieren ir se encuentran tan mal equipados que terminan perdiendo la vida en pocos días. Ya se han escuchado historias de madres, de esposas, de hijos que han perdido a sus seres queridos a tan solo 2 días de haberlos enviado al frente. Ya han sido dados de baja cientos de soldados rusos de los nuevos reclutados. No están ni siquiera 3 semanas en el frente, 2 semanas. Y ya una gran cantidad han perdido la vida. Y lo peor de todo es que no son gente de Moscú o de San Petersburgo principalmente, no. Son gente de las áreas rurales, de las etnias minoritarias de Rusia, de Buriatia, de Dagestán, de la Siberia, de Chechenia, de las etnias más deprimidas también económicamente. Y por otro lado, como hemos visto, Ucrania ya atacó importantes lugares dentro de Rusia. Entonces, esto no está para nada cerca de terminar, y más bien podría empeorar en cualquier momento.
El ejército ucraniano continúa avanzando en su contraofensiva para recuperar el sur del país y Moscú quiere que los civiles salgan de las áreas que aún controla en Jersón para ir a Rusia o a otras regiones ucranianas ocupadas. Los ataques rusos a la infraestructura ucraniana siguen causando cortes en el suministro de agua y electricidad. Millones de personas no disponen de energía eléctrica. Ucrania bombardea la ciudad rusa de Shebekino. Rusia aseguró que murieron 2 personas y otras 12 resultaron heridas por los ataques ucranianos en la región de Belgorod, cerca de la frontera. 15.000 habitantes se quedaron sin suministro de energía. El gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, mostró los obstáculos puestos en los caminos que bordean la frontera con Ucrania. Las autoridades prorrusas de Jersón siguen desalojando a los vecinos de la ciudad ante el avance de la contraofensiva de Kiev. En Ucrania, varias infraestructuras fueron blanco de los misiles rusos este sábado, según la Fuerza Aérea Ucraniana. Varias regiones dieron cuenta de ataques a instalaciones eléctricas con inmediatos cortes de luz. Rusia ha lanzado un nuevo ataque masivo contra la red energética de Ucrania, explicó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Definió los ataques como de una escala muy amplia. En su discurso nocturno, Zelensky pidió a los ucranianos que midieran con responsabilidad el uso de la electricidad en cada casa. El principal objetivo de los terroristas rusos es la energía. Por lo tanto, por favor, consuman la electricidad de forma aún más consciente que antes. La estabilidad de nuestra industria energética estatal depende de cada ciudad y distrito de Ucrania. Las fuerzas ucranianas han bombardeado las posiciones rusas en la región ocupada de Jersón. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguró este sábado haber expulsado al ejército ruso de las localidades de Saribne y Sakhalov, en la provincia de Jersón.